nos continúe llenando de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro, amada iglesia. Que la paz maravillosa del Señor Jesús esté llegando a sus hogares. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Iglesia, la gloria del Señor en esta noche va a llegar a tu casa aún más poderosamente, porque nos unimos. Dice la palabra que donde 2 o 3 nos congregamos en su nombre, usted ahí en su casa, nosotros aquí adorando, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su gloria poderosa se manifestará con ese poder maravilloso del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios traerá las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas: sanidad, libertad, paz, gozo, alegría. Lo que estamos necesitando en nuestros corazones, vamos a pedirle al Señor. Él nos dejó la oración, esa herramienta tan maravillosa de poder comunicarnos con Dios. Vamos a tomar en esta noche esa palabra de Dios, que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos, y vamos a pedirlo creyendo al Señor, porque en estos tiempos Dios está a favor de su pueblo. Dios tiene esa bendición gloriosa reservada para un pueblo que le adora, que le busca. Usted puede encontrar en la palabra del Señor que todos los tiempos, hombres y mujeres que buscaron a Dios en medio de la dificultad, en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de las guerras, esos pueblos salieron triunfantes, esos hombres, esas mujeres salieron triunfantes. Y tú no eres la excepción. Tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, y en esta noche Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir, y Dios va a llenar su vida de esas bendiciones tan ricas que usted estaba esperando. Pastora, que la maravillosa bendición del Señor te use poderosamente en esta noche. Pastor, bendiciones en esta noche, iglesia. Dios bendiga. Vamos a orar, a preparar nuestro corazón para que el Señor sea obrando en nosotros. Así que cierre sus ojos, abra su corazón y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, venimos una vez más delante de ti, mi buen Dios, reconociendo tu grandeza, tu poder, Señor, tu gloria, tu magnificencia sobre nosotros, mi Rey. Venimos a darte gracias, Padre, porque has sido bueno para con nosotros, porque nos has ayudado, porque nos has levantado, porque nos has guardado, porque nos has protegido, Señor, porque nos has bendecido, porque nos has sanado, porque, Señor, tú eres el todo de nuestra vida, Señor, porque hoy podemos decir, mi Señor, como dice tu palabra, ebenecer, Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así es, Señor, hasta aquí nos ha ayudado y nos seguirá ayudando día tras día, Padre. Gracias, gracias te damos por tu fidelidad, Señor. Vamos, mi hermano, dígale gracias, Señor, porque has sido fiel para conmigo. Dígale gracias, Señor, porque aunque yo he sido infiel cuando me he equivocado, tú has permanecido fiel para conmigo y para con mi familia. Señor, gracias, te damos gracias por esa fidelidad hermosa, te adoramos, Señor, y te bendecimos, te damos gracias y te glorificamos por lo magnífico que eres, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, tú eres tardo en la ira, pero muy, muy grande en misericordia, Rey. Gracias porque eres misericordioso, porque, Señor, tú nos has ayudado. Gracias por cada hermano que ha sido sanado, que ha sido restaurado, que ha sido levantado, que ha sido liberado, Señor. Gracias por darnos la unción preciosa de tu Santo Espíritu, Señor, la cual reposa en cada uno de nosotros, mi Dios de los cielos. Yo te ruego, mi buen Dios, en esta noche, Señor, que tu presencia está trayendo libertad, está trayendo liberación, sea trayendo, Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, traiga esa revelación de tu palabra, Señor, a cada uno de los corazones, Señor, porque tu palabra es la que nos alimenta, tu palabra es la que nos lleva, Señor, a tu presencia, a ver tu gloria, Señor amado de los cielos. Gracias por ese pan de vida eterna que nos das día tras día, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre, y pedimos que tu gloria, Señor, sea desatada en cada hogar, en cada lugar donde esta palabra se escuche, mi Rey, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu gran amor para con nosotros, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, iglesia, y vamos a prepararnos para leer la palabra del Señor. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 38. Y dice la palabra del Señor, para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. Aleluya. Gracias, pastora. Dios la bendiga, iglesia. Qué preciosa bendición maravillosa de esa palabra que Dios trae a nuestras vidas, donde la gloria del Señor traerá esa bendición maravillosa. Hemos acabado de adorar al Señor conforme a la palabra. La palabra también trae esa bendición gloriosa, cómo pegarnos a la palabra, cómo nosotros queremos crecer espiritualmente. Jesús está hablando y está viendo personas cómo hacer que caer a Jesús, cómo hacer que Jesús quede mal, pero Jesús trae una palabra poderosa para los discípulos, y por eso esa palabra nos centraremos en 3 versículos importantísimos para esta noche, en la cual el versículo número 31 nos dice la palabra del Señor: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 2 palabras importantísimas para nosotros como iglesia en este tiempo, en este siglo XXI, para nosotros poder crecer en el Señor, para poder caminar en lo sobrenatural del Señor, porque Dios quiere hacer grandes cosas, pero sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Tenemos que ir a Él, y una de las primeras palabras que Dios nos está hablando aquí es lo que es un discípulo. Un discípulo usted puede encontrar en la forma más simple para poder comprenderlo, como las personas que empezaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo por 3 años y medio, ellos empezaron a verlo y empezaron a hacer lo que Él hacía. Un discípulo es el que hace lo que su maestro, lo que su mentor, lo que el rabino, o como en el caso en el tiempo de Jesús, ellos lo que Él ejecutaba, porque es el Hijo de Dios, lo que Él hizo lo imitaban ellos. Emulaban las cosas que Jesús estaba haciendo. Por eso nosotros, el discípulo, Jesús nos deja que ir por el mundo y hacer discípulos. Es algo importantísimo para nosotros, entonces, saber que es importante. El discípulo es el que hace lo que su Señor hace, y nosotros hacemos lo que Jesús nos enseñó, y Él dice que Él hizo todas las cosas y hablaba las cosas del Padre, hacía las cosas del Padre, no lo que Él quería, sino lo del Padre. Y de esta manera entonces nuestro Señor Jesucristo instruye a 12 cercanos a Él, pero las multitudes le seguían, y lo importante de Jesús era hacer discípulos, hacer las personas que siguieran la obediencia a las cosas de Dios. Y para seguir las cosas, la obediencia de Dios, Jesús es nuestro mentor, Jesús es nuestro maestro, Jesús es nuestro Padre, el que nos guía al Padre, Jesús es nuestro Salvador. Y por eso en el Evangelio según Juan nos está hablando que Él es el Verbo, que nuestro Señor Jesucristo es la palabra. Dice claramente la palabra del Señor, que desde el principio estaba Jesús haciendo todas las cosas a través de la palabra. Por eso cuando viene Jesús aquí a la tierra, era la palabra de Dios caminando, era Dios caminando con su palabra aquí en la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo es el Verbo, es la palabra. Y de acuerdo a esto, lo primero que nos enseña Jesús: para ser un buen discípulo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Por eso dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra. Tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Permaneceréis, o sea que tenemos que iniciar a permanecer constantemente en la palabra de Dios. La palabra del Señor, entonces, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos está hablando sobre lo que centra de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es importante para nosotros para crecer. La palabra de Dios es la que nos guía, es nuestra guía infalible, es la que tenemos que seguir. Cada uno de nosotros, para que poder crecer, no es lo que las personas me digan, es lo que la palabra de Dios me dice. Pastora. Así es, dice la palabra del Señor, que si permanecemos en Él realmente somos sus discípulos, y no podemos permanecer sin tener la palabra morando en nuestro corazón. La permanencia de nosotros está en lo que cumplamos la palabra, pastor, en lo que nosotros estemos allí obedeciendo a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor también, dice: si amáis, guardáis mis
mandamientos, o sea que es la palabra siempre la que demuestra si nosotros cumplimos la palabra, es la que demuestra si amamos a Dios, cómo es nuestra vida hacia Dios. Dice la palabra también, en la palabra del Señor dice nosotros sin Él no podemos hacer nada, separados de Dios nada podemos hacer, pero la única forma de nosotros estar unidos a Dios es a través de la palabra, cumpliendo la palabra, obedeciendo la palabra del Señor, porque ella es la que nos mantiene unidos a nuestro Dios. A través de la palabra es que tenemos comunión con nuestro Dios. Entonces la palabra, ese alimento, ese pan de vida eterna que vino a darnos el Señor, es para que nosotros permanezcamos en Él, para que nosotros nos alimentemos de Él, de su palabra, y permanezcamos firmes, iglesia, porque no podemos permanecer firmes alejados de la palabra. La palabra es la que nos ayuda a aumentar nuestra fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Ella es la que nos aumenta la fe. ¿La fe para qué? Para permanecer firmes en los caminos del Señor, para permanecer y poder ser los discípulos, porque recordemos que el discípulo es aquel que permanece, que está cerca de su maestro, que está pendiente qué es lo que hace el maestro para imitarlo, y nosotros sabemos cómo imitar al Señor a través de su palabra, leyendo su palabra. Por eso dice el Señor, el que dice que es de Cristo debe andar como Cristo anduvo. ¿Y cómo hacemos para andar como el Señor anduvo? Siguiendo la palabra del Señor, pastor. Amén. Qué bendición tan maravillosa es la que nos trae la bendición en esta noche de ser discípulos. Somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Al ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo nos caracteriza es que nos inclinamos, hacemos, realizamos la palabra del Señor en nuestra vida. Y por eso el salmista tuvo victorias. El salmista tuvo victoria fue porque creyó en la palabra del Señor. De tal manera que el Salmo número 1 dice, sino en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Por eso siempre que nosotros acudimos al Señor, tenemos que acudir a través de la palabra del Señor. Las oraciones nuestras también a través de la palabra del Señor son efectivas a favor de nuestra vida. Y el salmista tenía esa bendición gloriosa. En el Salmo 119 nos habla claramente con qué limpiará, con qué guardará el joven su camino. Por eso con guardar la palabra del Señor. Entonces el joven se limpia su camino, forja su camino cuando guarda la palabra del Señor. Por eso es importantísimo. Dios le dice a Moisés que tenía que decirle al pueblo de Israel que tenían que guardar la palabra del Señor, que llevarla como frontales, o sea, en su mente llevar la palabra del Señor. Por eso el salmista dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Uno de los grandes éxitos de los grandes hombres de Dios fue cuando ellos recibían la palabra y la transmitían a las generaciones, a su generación, y la generación de ellos iniciaban a llevar esa bendición gloriosa. Por eso Dios se aparece, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y siempre se presentaba de esa manera porque de generación en generación tenían que llevar la palabra de Dios. Así es, pastor, y lo importante que es ser nosotros discípulos del Señor, discípulos, porque nosotros encontramos que hay muchísimas iglesias donde hay muchísima gente, pero no todos son discípulos del Señor. Algunos solamente son simpatizantes, y nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor que las multitudes corrían a la presencia del Señor, pero realmente los que permanecían eran los discípulos, porque las otras personas iban porque les hiciera el milagro, porque les diera de comer, por estar allí, escuchar. Pero cuando escuchaban la palabra, dice la misma escritura, dice la Biblia, dice que les parecía dura la palabra y algunos se alejaban, o sea, porque eran solamente simpatizantes, porque el permanecía allí, ¿quiénes eran? Los discípulos, los que querían ser como el Señor, los que querían imitar al Señor, porque a los otros les parecía duro ser como el Señor y no querían imitarlo, simplemente eran simpatizantes. Y hoy en día encontramos muchísima gente que solamente es simpatizante, o sea, no está dispuesto a obedecer la palabra, no está dispuesto a seguir el Señor de la manera como Él dice que nosotros debemos seguirla, y es lo que debemos hacer nosotros, seguir como Él quiere que lo sigamos, o sea, ser discípulos del Señor. Con guardar la palabra del Señor, es decir, con guardar a Jesús en nuestros corazones, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el verbo, la palabra.
es decir, tener a Jesús en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, tenerlo a Él, ya tenemos la palabra de Dios. Al tener la palabra del Señor, entonces nos hacemos inmediatamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque el que hace la palabra del Señor es el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. El versículo siguiente, 32, también trae dos cosas importantes, porque nos dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dos cosas importantísimas: conocer la verdad. La verdad nuevamente va a la palabra de Dios. La verdad se conoce en la palabra del Señor. Nosotros normalmente nacemos bajo una cultura, nacemos bajo una religión, pero cuando conocemos la verdad es conocer a Cristo, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Conocer la verdad es conocer la palabra de Dios, conocer a Jesús. Conocer esa verdad entonces inmediatamente nos saca de esa oscuridad. El enemigo siempre vino a hurtar, matar y destruir, a engañar, a colocar las cosas aparentemente de verdad, pero no son verdad. Las cosas que usted aparentemente está viendo que el mundo tiene triunfos, tiene victoria, tiene muchas cosas, pues aparentemente son como transparentes, pero en la profundidad, si la palabra del Señor no está en primer lugar, no es de acuerdo a la verdad de lo que Dios ha dicho. Y la verdad dura para siempre, la verdad perdura para siempre. Por eso podemos hablar hoy de grandes hombres de Dios como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, aquellos grandes hombres de Dios, porque estuvieron en la verdad, estuvieron en la palabra del Señor. Con ellos estuvieron muchas personas, inclusive más exitosas en ese momento, quizás con más rango, quizás con más cargo, pero ¿dónde están ellos hoy en día o cómo se nombran ellos? Muy poco. Pero a estos grandes hombres de Dios, porque guardaron la palabra del Señor, porque fueron hombres que estuvieron en la verdad de la palabra del Señor, entonces fueron hombres que marcaron diferencia en su tiempo, fueron hombres que fueron adelante, fueron hombres que dejaron huella, fueron hombres que nos dejan una enseñanza a cada uno de nosotros, para que nosotros no estemos en este tiempo simplemente por ocupar un espacio en este siglo XXI, sino porque somos llamados con un propósito divino para anunciar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y conoceréis la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? Cuando somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, es decir, vamos a la palabra, tenemos la palabra es la verdad, Jesús es la verdad, y ahí conocemos las cosas de Dios, conocemos y nos empezamos a tener seguridad en nuestra vida. Una de las cosas más importantes que nos habla la palabra del Señor: cuando tenemos la verdad nos da seguridad, cuando tenemos la verdad nos da esa alegría, cuando tenemos la verdad nos da esa paz, cuando tenemos la verdad nos prospera nuestros caminos, porque la verdad es eso, la palabra del Señor trae esa parte. Pero lo contrario es la parte de la oscuridad. Cuando la persona no tiene la verdad, pues la persona no se desempeña normalmente, tiene temor, por eso viene con la angustia, vienen los problemas, vienen las enfermedades, porque la persona anda bajo ese temor, porque la verdad nos da la luz de Cristo en nuestra vida y empezamos a caminar de acuerdo a lo que Dios ha declarado para cada uno de nosotros, para ser hombres y mujeres acobijados bajo esa mano poderosa del Señor, que aun cuando pasamos por crisis, por problemas, siempre saldremos en victoria. Por eso en la verdad el enemigo ha querido colocar entonces en la oscuridad muchas cosas que aparentemente son verdad y terminan en las grandes adversidades. Por eso las personas andan en preocupaciones, en cargas, en angustia, y todas esas cosas, cuando no se sabe la verdad, vienen a traer al tener esa angustia, al tener ese problema, pues esas personas en su corazón inician a tener esa adversidad en la cual sus pensamientos empiezan a pensar solo en el problema, solo en la dificultad, y el resultado en la vida de ellos es que traen enfermedades, no viven en paz, no viven en gozo. Y por eso la palabra en esta noche viene con esta revelación gloriosa, que nosotros debemos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo cuando guardamos la palabra, y la palabra es la verdad, y la verdad os hará libres. Si queremos tener la libertad de nuestra vida, esa libertad la tenemos a través de la palabra del Señor. La libertad de nuestra vida nos da esa bendición gloriosa, que la libertad inicia internamente, no externamente. Y esa libertad internamente que inicia la palabra de Dios inicia a obrar en mi corazón. Por eso dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tengo en el corazón? Lo que tengo en el corazón, entonces lo que yo inicio a hablar a las demás personas. Lo que tengo en el corazón es lo que yo declaro a las demás personas. Por eso es importantísimo lo que tenemos en el corazón. Es importante, pastora.
Claro que sí, pastor. Es muy importante porque nos habla acerca de la libertad. Y es que dice la palabra, y conoceréis la verdad. Es decir, conoceremos al Señor Jesús, que es la verdad. Conoceremos al Señor Jesús y Él nos hará libres. ¿Por qué? Porque en Él es que nosotros vemos que hay muchas cosas que nos mantienen esclavos. Y es a través de la palabra, porque como ahí le peleaban, no, nosotros no somos esclavos de nadie. Le decía, somos hijos de Abraham, linaje de Abraham, no tenemos esclavitud, no estamos esclavos de nada. Pero la esclavitud está dentro de nosotros y es más, nosotros no la podemos percibir con nuestros propios ojos. Es el mismo Señor que nos muestra el punto donde estamos esclavos a través de la palabra del Señor. Por eso es que todo el Señor, toda la obra el Señor la hace a través de su palabra y Él nos muestra la libertad y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque el deseo del Señor, recuerde que todo hombre y mujer nace bajo esclavitud porque nace bajo pecado y el pecado es esclavo al ser humano. Entonces lo que el Señor quiere y desea es hacernos libres a través de la palabra, libres de temores, libres de la ansiedad, libres de la depresión, de la tristeza, de la soledad, de la desesperanza, de lo que hoy vemos que el mundo está lleno y rodeado, pero Él quiere precisamente darnos esa libertad para que podamos nosotros pararnos y decir, el Señor rompió las cadenas, el Señor me hizo libre en esta área de mi vida y en esta, porque Él vino precisamente a libertarnos, pastor. Aleluya. Por eso conoceré la verdad y la verdad os hará libres. La libertad comienza cuando llega la palabra del Señor a nuestras vidas, conocemos esa verdad. Al conocer esa verdad nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces al conocer esa verdad nos empieza a ser libres, libres de todo lo que es la ignorancia. Cuando se ignora algo se tiene temor de ejecutar las cosas. Por eso es importantísimo saber que la libertad empieza a obrar cuando la palabra del Señor empieza a tener en nuestros corazones, a hacer que penetra, dice la palabra del Señor, hasta partir los tuétanos, las coyunturas, y discierne la intención, los pensamientos y la intención del corazón del hombre. Por eso en el corazón del hombre es donde debe estar la palabra del Señor, porque dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y de qué está lleno nuestro corazón? Debe estar lleno de la palabra del Señor, lleno de la verdad, lleno de la palabra para ser discípulo. Un discípulo tiene la verdad, tiene la palabra en su corazón y eso lo lleva a ser libre. Libre porque puede expresar, libre porque puede manifestar. Y hombres de Dios como Moisés. Moisés a mí me sorprende y siempre hablo de Moisés porque fue una vida en la cual los primeros 40 años fue capacitado en las mejores bendiciones, vivió bajo las mejores riquezas, estuvo espléndido allí con el faraón, rey de Egipto. Y entonces allí con ese rey de Egipto él estaba bien, era como un hijo del rey, entonces estaba súper bien. Pero la vida de él, cuando usted lee todo el libro de Génesis y está hablando la vida, leyendo el comienzo de Moisés, sus primeros 40 años aparentemente él lo trataban bien, tenía todo bien, pero él no era feliz, él no tenía esa verdadera libertad, esa libertad tan maravillosa. Es más, cuando huye, después de los 40 a los 80 años, también trabaja en su fuerza, quiere hacer cosas excelentes, pelea por su rebaño, pelea para que su mujer y sus hijos estén bien, su suegro esté bien, y empieza a hacer la labor que cada hombre hace sin Dios. Y cada hombre hace sin Dios, pues él tampoco se existía la victoria. Es más, como que disminuyó a lo que tenía antes, los otros 40 años, pero permanecía aparentemente en sus fuerzas, pues teniendo su sustento, teniendo su vida y viviendo como el día que como viniese. Pero él era un hombre en el cual Dios tenía reservado grandes cosas como a ti y a mí. A cada uno de nosotros Dios tiene reservadas cosas grandiosas para hacer a partir de este momento. Cuando Dios se viene, le llama en la zarza allí, Dios se manifiesta poderosamente. Y una de las manifestaciones poderosas que Dios hace, pastor, es cuando le dice, ponga su mano en el pecho o en su seno, y él entra la mano allá dentro de esas vestiduras, coloca su mano, al sacarla dice que fue llena de lepra. Y Dios le dice, vuelva a colocar su mano dentro del seno, vuelve y lo coloca, y al salir dice que se volvió a ser igual a la demás carne. Eso nos quiere indicar que no es en nuestra fuerza, que lo que Dios dice, le manifiesta lo primero, la mano llena de sarna, llena de esa adversidad, de lepra, y al estar llena de lepra, nos quiere decir que nuestras fuerzas no somos nada, que nosotros simplemente somos hombres mortales y sin la palabra del Señor no tenemos ninguna bendición.
Por eso es una lepra, el pecado, la adversidad. Eso es la que la vida del hombre sin la palabra del Señor, del hombre sin la verdad, se convierte en esas adversidades en la vida de él. Pero cuando Moisés vuelve y la coloca, porque es la palabra de Dios la que cura, la palabra de Dios la que sana, la palabra de Dios la que restaura, la palabra del Señor la que da la libertad a cada uno de nosotros. Por eso fue muy importante ver la transformación de lo que Dios nos dio. Eso iba a decir, pastor, es que la transformación se dio a través de lo que decía el Señor, es decir, de la palabra, de la orden que le daba al Señor, el Señor a Moisés, de que guardara su mano, de que la sacara. Él veía que todo se movía a lo que Dios hacía y a lo que Dios hablaba. Así que la palabra, cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y miramos lo que está escrito y obedecemos, es cuando somos transformados, cuando podemos ver la gloria del Señor, es cuando vemos que las cosas malas se van y realmente vienen las cosas buenas, es decir, viene la libertad a nuestra vida, porque el hombre está oprimido en su interior. Siente que no puede avanzar, siente que está estancado, y el único que puede dar un avance a la vida del hombre, un cambio, una transformación, es Dios a través de su palabra. Cuando nosotros obedecemos realmente lo que dice fielmente en la palabra, ahí nosotros vamos a ser transformados, iglesia, ahí nosotros vamos a ser bendecidos, ahí nosotros vamos a ver la respuesta de Dios, porque hay gente que dice que lleva un montón de años orando y ayunando, pero no ve la respuesta. ¿Por qué? Porque quizás ve la palabra, la lee, pero nunca la pone por obra, pero nunca la obedece. Por eso Santiago dice: no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció la voz de Dios, obedeció lo que él dijo, y ahí él vio la transformación, vio el poder de Dios, lo que Dios puede hacer cuando nosotros logramos obedecer su palabra. Por eso Moisés, cuando obedece la palabra, cuando obedece la verdad, cuando conoce la palabra, es un discípulo del Señor, un discípulo que lidera a más de 2 millones de personas en medio del desierto para entrar en grande victoria, listos para entrar a la tierra prometida. Eso hace un hombre que es transformado, y podemos ver que en esos 40 años finales, cuando cuando empieza a practicar la verdad, cuando inicia a tener la palabra en su corazón, a hacer la realidad, fue ese gran hombre de renombre, ese gran hombre que el pueblo israelita lo tiene como ese gran líder espiritual hasta el día de hoy. Pastor, perdón, es que nosotros podemos ver todo el conocimiento que él recibió en Egipto. Allí con los mejores maestros le enseñaban y tuvo el conocimiento más grande. Pero ¿qué hacía él? Se movía en la carne, aun cuando fue a su pueblo, que fue lo que a sus compañeros lo sacaron corriendo, y él no supo qué hacer, porque supuestamente él iba a libertar a sus compañeros, a su pueblo, y no pudo. Con todo el conocimiento que tenía, no pudo hacer nada, porque se movía en la carne, porque actuaba en lo natural. Pero cuando conoció esos otros 40 años, donde tuvo ese encuentro con Dios, donde conoció a Dios, es donde él pudo obrar en el poder de Dios. Él pudo obedecer la palabra del Señor y vio la gloria del Señor cuando él simplemente obedeció la palabra, pastor. Amén. Por eso Dios le decía a Moisés que tenía que los padres enseñar la palabra a sus hijos, es transmitir la verdad a sus hijos, y es nuestra responsabilidad transmitir la verdad a las demás personas, hijos espirituales, hijos físicos. Tenemos que transmitir la verdad, la palabra del Señor. Por eso podemos encontrar el gran éxito, por ejemplo, que tuvo Salomón. Salomón tuvo el éxito porque David le dijo: no se puede apartar de la palabra del Señor. Tenga a nuestro Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, como este Dios que témele al Señor, obedezca al Señor, y le irá bien en todos sus caminos. Y Salomón lo hizo, y fue grandemente victorioso. La reina de Saba, los reinos de alrededor no tenían tanta sabiduría y tanta gloria como fue el esplendor de Israel en ese tiempo. Fue un resplandor muy grande, muy poderoso. Los ejércitos enemigos tenían miedo, todas las cosas, porque era poder de Dios en ese momento. La verdad nos lleva a tener ese poder de Dios. Pero podemos encontrar que Salomón, a causa de tantas cosas, y al final de su vida ministerial, a su vida del reinado, no obedeció correctamente al Señor. Por eso dejó mala enseñanza a su hijo. Su hijo Roboam tiene toda la bendición, tenía una promesa de Dios en la verdad.
La verdad dice que a través de todas las generaciones después de David, sus hijos iban a ser reyes. Y en esto viene Roboam, que es el nieto de David. Al ser el nieto de David, pues tenía la bendición del Señor, el llamado de Dios, pero al no obedecer la verdad, comete un error. Porque al no obedecer la palabra del Señor, cometemos errores. Y al cometer el error, Roboam dice que viene otro hombre llamado Jeroboam, también llamado por Dios, por palabra profética. Jeroboam entonces también empieza a tener inclusive más fama que Roboam, porque le dan 10 tribus y empiezan las tribus del norte, y las tribus del sur quedan 2 tribus nomás, Benjamín y Judá nomás. Pero allí en las del norte son 10 tribus, y en esas 10 tribus que estaban allí fortalecidas, 10 tribus llenas del poder del Señor, podemos encontrar que Jeroboam también en sus fuerzas abandonó la palabra del Señor, porque pensó que era en su fuerza y no acudió a la verdad. Fue llamado por Dios, pero en ese llamado por Dios él empezó a hacer las cosas conforme a su pensamiento. Tomó consejería de personas que no eran espirituales, no eran sacerdotes. No, ya no es necesario subir a adorar, no es necesario ir a culto, no es necesario ir a esto. Eso fue lo que hicieron en ese tiempo. Le haremos 2 becerros, coloca uno en Betel y otro allí en Dan, y dicen: aquí pueden adorar a Dios. Ya no es necesario ir a Jerusalén allí a adorar al Señor, porque él tenía temor. Fue llamado por Dios, debe tener la seguridad que Dios iba a pelear por él, que Dios lo iba a bendecir, pero tuvo temor en su corazón. Al tener temor en su corazón, porque no tenía la verdad, no tenía la palabra, no pudo ser un excelente discípulo del Señor. Al no ser discípulo conforme a Roboam y conforme él, al no ser discípulos del Señor, pues ambos tuvieron grandes adversidades en su reinado, y venían de tener palabra de Dios, venían de ser llamados por la verdad, como cada uno de nosotros somos llamados por Jesús. Dice que Él nos busca, que Él nos llama a la puerta para ver si nosotros le abrimos la puerta, y Él entrará y cenará con nosotros. Por eso es importante abrir la puerta a la verdad, a la palabra del Señor. Y cuando le abrimos la puerta a la verdad, a la palabra del Señor, pues no hacemos lo que Roboam hicieron, porque ellos, al no tener la palabra del Señor, empezaron a hacer las cosas en su fuerza, en sus pensamientos filosóficos, los consejos humanos, como nos dice la pastora, pues cometieron errores. Por eso la palabra del Señor es nuestra mejor guía. La palabra del Señor es la guía maravillosa. Un verdadero discípulo es el que guarda la palabra del Señor, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Eso es importantísimo. Y el versículo 33 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el Hijo, es nuestro Señor Jesucristo el que nos liberta. Es nuestro Señor Jesucristo que trae esa libertad a nuestros corazones. Fue Jesús que fue a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. Jesús, al derramar su sangre poderosa color carmesí, nos hace libres de todo pecado a nosotros. Por eso debemos tener a Jesús en primer lugar. Todos nuestros errores, todo lo que nosotros podemos hacer de equivocados en nuestra vida, esos errores, Jesús en esta noche nos llama para que nos arrepentamos, para que nosotros corrijamos nuestros caminos y acudamos a esa verdad que es Jesús. Y dice la verdad de Jesús: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad es en conocer la verdad. Esa verdad nos hace tener seguridad para hacer todas las cosas correctamente, y esa verdad, esa seguridad nos da la alegría, la paz, el gozo, la prosperidad, la felicidad, el amor, nos da todas las cosas. Por eso es importantísimo tener la verdad en nuestra vida, y esa verdad entonces nuestro Señor Jesucristo lo trae a nosotros. Por eso en esta noche, usted que por primera vez nos está escuchando, yo quiero que cierre tus ojos en esta noche y dígale al Señor Jesús que quiere que Él sea su Salvador personal, que venga a su corazón, que escriba su nombre en el libro de la vida, porque usted quiere vivir bajo esa verdad. Nosotros que llevamos tiempo en el Evangelio y hay cosas de que nos dificulta tener esa verdad, digámosle al Señor en esta noche: Dios, yo quiero trabajar, yo quiero caminar en esa verdad, porque esa verdad viene en la palabra de Dios. La palabra del Señor me enseña a vivir en esa verdad, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Señor, yo quiero ser libre. Por eso hoy se acaba la brujería, el hechizo, el conjuro, el rezo, toda maldición, porque la palabra de Dios me da la libertad. Amén y amén, Señor Jesús. Amada iglesia, vamos a pactar con el Señor también en esta noche. Esta ofrenda, también nosotros, esa semilla que vamos a pactar con el Señor en esa cajita de fe, y el próximo domingo la traemos aquí al Alfolí en Casa Roca
Restauración, vamos a pactar con el Señor porque también Él reprende al devorador por nosotros. Él nos da la libertad financiera porque lo recibido de su mano le damos. Y cuando nosotros damos al Señor, esa semilla que damos viene a nosotros buena, apretada y remecida en nuestro regazo. Padre y maravilloso Dios, gracias por la ofrenda que allí en casa las personas hacemos por fe delante de tu presencia. Aún no la hemos traído a la casa del Señor, pero sabemos que ángeles del Señor ya tienen sus espadas desenvainadas para derrotar la ruina, miseria, pobreza y escasez, para derrotar toda maldición que se levante en contra de nuestras vidas. Hará un cerco alrededor de nosotros para que ni el ladrón, ni el oruga, ni el saltón, ni el revoltón entren en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones. Los esperamos el próximo domingo 9 de la mañana aquí en Casa Roca Restauración. Bendiciones, iglesia. La paz del Señor.